Vea pues, hoy no vamos a hacer cualquier ensalada. Hoy vamos a preparar una que con poquitos ingredientes queda absurdamente deliciosa, refrescante y saludable. Y espere a ver el aderezo, porque ahí es donde pasa la magia, ¿cierto? Vamos pues, hágale pues que esto arranca sabroso. Inicio esta exquisita ensalada con una lechuga lisa, verde y fresca. Esta la lavo muy bien. Ponga cuidado pues desde aquí porque la limpieza es clave en una ensalada saludable. De manera natural la pongo a desinfectar con agua y un chorrito de vinagre blanco. Voy con los 3 kiwis. Estos los lavo muy bien, les retiro la cáscara, los corto en rodajas y luego los corto en cubos pequeños. ¿A usted le gusta el kiwi más maduro o más firme para recetas? ¿Cierto que eso cambia el resultado? Me gustaría invitarlo a suscribirse para que no se pierda ninguna de estas preparaciones que hacemos con tanto cariño. Este canal está lleno de opciones saludables, sin azúcar y aptas para todos. Su suscripción nos permite seguir creciendo y compartiendo más. Así seguimos conectados a través de estas ensaladas. Uso ahora medio pepino. Lo lavo muy bien, lo corto a la mitad a lo largo y luego en medias lunas. Este ingrediente es de mis preferidos porque refresca, hidrata y aporta un crocante delicioso. Yo no sé si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Uso ahora medio pimiento rojo, bien lavado, sin semillas y sin la membrana blanca. Lo corto en cubos muy pequeños. Si hasta aquí ya le está gustando cómo va esto, suscríbase pues al canal de las ensaladas y regáleme ese me gusta, que eso ayuda muchísimo a que más personas aprendan a comer saludable. Retomo la lechuga, la seco muy bien y luego la corto en tiras no muy delgadas. Ponga cuidado pues porque si la lechuga queda mojada, el aderezo no se adhiere bien. En una ensaladera combino la lechuga, el pimiento rojo, el kiwi y el pepino. Mezclo todo hasta que se integren por completo y reservo. Ahora en otro recipiente hacemos el aderezo. Agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y una cucharada de miel de abejas. Bato muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Incorporo el aderezo directamente a la ensalada y con una cuchara grande mezclo todo asegurándome que el sabor se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pollo a la plancha, un pescado, una carne asada o incluso para comer sola cuando queremos algo liviano, fresco y saludable. Vea pues, ¿le gustó esta combinación? ¿Le cambiaría algo o así está perfecta? Déjemelo en los comentarios. Comparta esta receta con esa persona que dice que no le gustan las ensaladas. Regáleme ese me gusta, suscríbase al canal y vamos pues que aquí seguimos preparando recetas fáciles, saludables y bien sabrosas, ¿cierto?